Es profesor universitario, es escritor, es periodista. Eduardo Josami, gracias por tu tiempo. No, gracias por la entrevista, al contrario. La primera pregunta es inevitable, tiene que ver con las declaraciones que hizo el expresidente Eduardo Duhalde, que me gustaría leértela textualmente, donde dice, es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Esto lo dijo en Animales Sueltos anoche, y me parece que dejó petrificados a los integrantes del programa y a mucha gente que lo estaba mirando. No sé cuál es tu apreciación. Bueno, me parece que es una irresponsabilidad enorme que, sea cual fuera el motivo por lo que lo dijo, cuál es su intención, qué es lo que quiere provocar, me parece que en la Argentina es demasiado importante la memoria que se ha generado en torno al nunca más, a la necesidad de impedir cualquier rebrote, digamos, de los golpes militares o de las salidas de ese tipo. Me parece que por eso es irresponsable, peligroso, y además me parece que hay ciertos elementos que son básicos en un consenso social democrático, y este tal vez sea el más importante. Entonces, el que juega con estas cosas me parece que no está tan convencido de la absoluta prioridad que tiene la defensa de la democracia respecto a cualquier otra discusión que pueda plantearse. Además, me parece que probablemente Duhalde quiera magnificar la crisis que se está viviendo, una situación obviamente difícil por el paquete económico de desocupación y de, fin, variables de la economía que en todos los sentidos negativas que nos dejó el gobierno de Macri, y además por esta pandemia que ya lleva casi medio año de aislamiento social y restricción de las actividades, y no sabemos cuándo va a terminar. Pero precisamente en situaciones como esta me parece que tienen que fortalecerse los consensos básicos de una sociedad. Y entonces, no sé, por otro lado es inevitable pensar que Pero Duhalde quiere proponerse esta semana yo como... creo Sí, que lo que se vio después del 17A, este, que bueno, una cantidad de consignas que uno trata de interpretar, a ver, qué moviliza a la gente a salir a la calle, ¿no? Pero por otro lado, un expresidente que sale a impulsar o a tratar de enfrentar al gobierno, al actual gobierno. Y por otro lado, hay una prácticamente respuesta inmediata de Fernández diciéndole que el gobierno de Macri fue peor que la pandemia, que el COVID, y que en su momento le dijo que mueran los que hayan que morir. ¿Qué pasó esta semana? bueno, si, si me permite quisiera seguir un minuto más con lo de Por Duhalde, favor, por favor. porque me parece que hay otra faceta que también hay que señalar. Duhalde se plantea como el gran armador, como el hombre de los consensos, y la verdad que nosotros tuvimos ya una experiencia de cuál es esa política de consenso de Duhalde, que fue en el 2002, cuando en una situación muy difícil, obviamente, con la crisis de la convertibilidad, él pactó una salida, yo diría, solamente con un sector de la sociedad. Es decir, hubo una devaluación que implicó un incremento de la pobreza sin antecedentes en la historia argentina y una transferencia de ingresos a los grandes sectores empresarios notable. Si uno compara esa política del 2002 con la política que hoy está llevando Alberto Fernández, donde se ha preocupado por garantizar que se sigan pagando los salarios, donde han aumentado las prestaciones sociales y donde hay una muy clara decisión de preservar la situación de los sectores más desfavorecidos, me parece que en realidad lo que nos están proponiendo no es un consenso para salvar a la democracia, sino es una salida de la crisis de la cual ya tenemos antecedentes, y me parece que hasta uno podría decir los cantos de sirena de Duhalde reclamando consenso no deberían ser escuchados, pero hoy ya no es un canto de sirena, porque está anunciando un golpe militar y eso es gravísimo.
¿no? Sobre todo más grave porque no hay ningún síntoma en las Fuerzas Armadas, y lo digo yo que estoy trabajando en el Ministerio de Defensa en este momento, que indique que se esté pensando esto. Y además los responsables de las fuerzas han hecho declaraciones señalando claramente que, bueno, este es un ejército distinto a aquel de la dictadura, que los oficiales que han salido, que están hoy en actividad, son todos egresados posteriores a la venida de la democracia en el 83, y entonces me parece que, bueno, ya creo que he dicho demasiado, pero es algo que debe ser absolutamente censurado. Me gustó recién que Estela de Carlotto, como no podía ser de otra manera, saliera a Duhalde a advertirle que lo que había dicho implicaba pasar una frontera, ¿no? Sí, sí, uno se queda pensando, porque de todas maneras, en su momento y con los golpes militares, para mí había una suerte de programa para Latinoamérica, para tumbar gobiernos, para endeudar a toda Latinoamérica. O sea, no fue una cosa tomada de los pelos. Por más que Duhalde hoy diga que hay militares en Brasil y que miren Bolivia, me parece que el otro fue un plan armado justamente para endeudar a Latinoamérica en su momento. No tiene nada que ver, pero no deja de sacudir, me parece a mí, por lo menos para los que tenemos algunos años y no tenemos absolutamente ningún deseo de que se repita esta historia, ¿no? Sí, la situación es absolutamente diferente. Es cierto que ha habido experiencias en países latinoamericanos, el caso de Brasil, una presencia muy fuerte de militares en actividad en el gabinete del presidente, el caso, bueno, de Ecuador, en muchos lugares se nota cierta efervescencia militar, pero la Argentina precisamente ha seguido un camino distinto. Y además en la Argentina ha habido un proceso de memoria, verdad y justicia en relación con la dictadura militar. Todos somos conscientes, o todos no, pero la inmensa mayoría de la población somos conscientes de lo que eso significó. Y eso no ocurrió en otros países. Entonces, ese es un activo de la democracia argentina que no se puede regalar o menospreciar de una manera tan irresponsable como lo hizo Eduardo Duhalde, ¿no? Te vuelvo a la pregunta que te interrumpí, que tiene que ver con que me parece que Alberto Fernández esta semana salió, no digo con los tapones de punta, pero dijo, bueno, estos son servicios públicos, no se aumenta y sabe que le está tocando el timbre a corporaciones como Clarín, que tienen Fibertel, que tienen telefonía celular, y sale por otro lado diciéndole a Macri, tu gobierno fue peor que la pandemia. Es duro, o sea, ¿dónde crees que está la génesis de que despiertan esa parte del presidente que hasta acá no estaba, por lo menos no estaba dentro de la gestión? Bueno, yo creo que hay dos aspectos en la cuestión que me planteas. Por un lado, el presidente salió con un tono un poco más fuerte, diciendo algunas cosas más duras. Me parece que eso en lo esencial no cambia nada, sigue siendo un hombre preocupado por buscar los consensos, y me parece que lo que ha hecho en estos meses en relación con la gestión de la pandemia me parece muy claro en ese sentido. Ha habido una preocupación muy marcada por coordinar con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es obviamente, como sabemos, de una fuerza política opositora, y eso implicó también muchas, no diría concesiones, pero una especial preocupación del jefe de gobierno para que su política pudiera ser acompañada. Ahora, lo que creo que esa política de búsqueda de consenso, bueno, un sector muy importante de la oposición no la ha tenido en cuenta. Las manifestaciones que escuchamos en relación a la marcha del 17, que más que marcha habría que llamarla caravana, porque fueron más los autos que los manifestantes de a pie, ¿no? Planteando como que se está viviendo una situación terminal, ¿no? Hay que salvar a la República porque esto que está haciendo el gobierno ya nos pone al borde
no se sabe al borde de qué, pero cada uno pinta la catástrofe con los colores que le parecen mejor, pero en realidad es algo que se expresó desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández. Es como si los peronistas no tuviésemos derecho a gobernar. Cualquier cosa que se haga está mal en principio porque la hace este gobierno que tiene fines inconfesables. O está buscando la impunidad, o está buscando, es decir, la intervención de una empresa como Vincentín, que en cualquier país del mundo hubiera sido una medida que puede adoptar cualquier gobierno que esté preocupado por un mínimo de control de las maniobras del tipo de las que estaba practicando Vincentín. Acá es tomado como el primer paso de una venezuelización de la vida política. Está bien, Entonces, pero por favor, hace 12 años de kirchnerismo, más 4 de macrismo, 16 que me están amenazando con Venezuela. Guarda que viene el Cusco de Venezuela, guarda que viene... Estamos medio como grandes ya para asustarnos del primer Cusco que aparezca, ¿no? sí, pero eso tiene una lógica muy difícil de compatibilizar con una visión democrática de la sociedad, pero más allá de las maniobras tácticas, hay un discurso que han terminado por creérselo ellos mismos. Es decir, ellos creen que hay una sola manera de gobernar, que es gobernar con el poder económico más concentrado y preocuparse por no afectar digamos, esas relaciones de fuerza ya establecidas en la sociedad de ningún modo. Entonces, un poquito de intervención del Estado, y esto no es una novedad de hoy, lo dijeron los primeros teóricos del neoliberalismo hace ya casi un siglo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que implique apartarse de la más amplia libertad de los mercados, de la desregulación total de la economía, que además es una mentira, porque después la regulan en favor de los sectores más poderosos. Pero apartarse de ese discurso ya implica necesariamente llegar al socialismo. Uh-huh. Y eso, insisto, cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial se planteaba el temor fundado en esa época de que el mundo avanzara hacia alguna forma de socialismo, bueno, el neoliberalismo salió no para atacar al socialismo, sino para atacar a los estados de bienestar, porque decían, por este camino llegan al socialismo. Y hoy es el mismo discurso, por este camino se llega a Venezuela. Y eso implica no poder discutir en serio absolutamente nada, ¿no? Y cuando el gobierno intenta plantear temas importantes para la discusión, la respuesta es la que hemos visto en estos días, en cosas que serían ridículas. Te robo con la última pregunta. ¿Cómo puedo yo discutir con cualquier persona que le digo, vos saliste el 20, lo he hecho, el ejercicio lo he hecho, saliste el 17 a... ¿Qué necesidad económica tenías? Dos preguntas, ¿no? ¿Qué necesidad económica tenías? Sabiendo que ninguna, porque la mayoría de la gente que por lo menos yo vi no tenía necesidad. Y la segunda, dame dos elementos del cual estés en contra de la reforma judicial que se pretende hacer. Y la respuesta es, quieren darle vuelta porque la Cristina se robó un PBI y la quieren libre, y no se sabe ni qué es un PBI, ni qué causas hay, ni si la reforma cambia a los jueces o cambia a los fiscales, no se sabe nada. Entonces, ¿con quién discuto si el que está enfrente solamente tiene 20 frases que la están como sellos puestos en la cabeza y no sale de eso? No se puede discutir, porque para discutir hacen falta dos personas, ¿no? Por lo menos. Y si la otra persona no quiere discutir, no hay diálogo posible. Yo creo que el caso de la reforma judicial es clarísimo. Es un tema importante, es un tema complicado. Podría haber habido muchas discusiones interesantes. Las hubo entre quienes de alguna manera aceptan la necesidad del cambio de la justicia y fueron y aportaron algunas propuestas en la comisión del Senado que los escuchó. Pero la oposición partió de la base
como vos señalabas, de que era que había un propósito inconfesable atrás, que era el de preservar la impunidad de Cristina. Ha sido en vano que se plantee que ninguno de los jueces que está interviniendo en las causas que afectan a Cristina va a ser removido. Claro. Por otro lado, se dice no, pero el verdadero objetivo es la Corte. Ahora, la Corte tiene que ser nombrada con los 2/3. En el caso primero de que se reformara la estructura actual de la Corte, hay que nombrar otros miembros de la Corte, y esos miembros de la Corte tienen que ser designados con los 2/3 de los votos. El kirchnerismo no está cerca de los 2/3 de los votos en el Senado, y mucho menos en la Cámara de Diputados, que está al borde de tener el quórum, pero todavía no lo tiene. Entonces, es evidente que este proyecto debiera haber sido entendido como el inicio de un proceso de discusión que puede ser enriquecido, modificado, ampliado, cuestionado, pero nada de eso se ha hecho porque, insisto, no se trata de hacer aportes para lograr una mejor administración de justicia, se trata de seguir profundizando la brecha para dificultarle a este gobierno gobernar. Y entonces, de pronto, cuando el presidente de la Nación dice algunas cosas fuertes, bueno, y sí, todos se sienten agraviados. ¿Cómo puede ser? Es decir, el hombre que predicaba la concordia, ahora fíjese lo que dijo de Macri. Me parece que esto debiera servir para que la oposición, por lo menos el sector de la oposición, que estuvo dispuesto a acompañar la gestión de la pandemia, que me parece que es una contribución importante, que hay que reconocerle, más allá de las profundas diferencias que uno tenga con otros aspectos de su pensamiento, digamos así, debiera reflexionar que más hoy con las declaraciones de Duhalde que se suman a este discurso incendiario del 17A, es un momento para establecer las bases de un diálogo en serio, pero que ese diálogo no se puede establecer negándole al gobierno el derecho a gobernar. Primer punto. Y segunda cuestión, que tampoco se puede establecer el diálogo diciendo que no se puede, en un país con la crisis profunda que vive la Argentina, con la situación dramática que están viviendo los sectores populares, no se puede decir, no, pero si ustedes toman cualquier medida que implique, por ejemplo, preservar que la gente no va a tener que pagar tarifas más altas, garantizar la asistencia social del gobierno como primera prioridad en estas circunstancias, bueno, eso ya es romper el consenso. Entonces volvemos a lo que decíamos antes. Ellos creen que se puede gobernar de una sola manera, y bueno, por suerte, la mayoría del pueblo argentino pensó otra cosa. Y si uno mira las encuestas hoy, ve que todavía sigue pensando otra cosa. Habrá que esperar. Agradecido por tu tiempo, Eduardo, y seguramente te vamos a volver a molestar de un momento a otro. Gracias. No, gracias a vos. Chau, chau.